Ok. O, 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 pe- ok. Hace poco les dije que debe haber escasas mentiras tan grandes como que se ha derribado el tabú de la salud mental. Tenemos asimilado en la charla que ahora se puede hablar abiertamente de estos temas y que antes no se podía. Y yo hoy tengo ganas de adentrarme en esta zona gris que cada tanto oscurece demasiado. Soy un obsesivo del poder etimológico de las palabras, de qué quieren significar y la carga que tienen cuando las utilizamos. Hablar de tabú psiquiátrico es hacerlo sobre 3 toneladas de significados. Psique y atreia, tabú. No se me duerman, por favor, les juro que está bueno, que tiene sentido todo esto que voy a contar. Las dos primeras palabras las heredamos de los griegos, como casi todo lo que tenga que ver con terminología de salud, y la última de los polinesios, aunque usted no lo crea, y ya se los cuento. Tenemos algunos responsables que no paran de mejorar esta historia. La Royal Society le encomendó al almirante británico James Cook que viajara al Pacífico Sur para estar presente el 3 de junio de 1769, fecha en la que habían calculado que el planeta Venus pasaría por delante del Sol desde nuestra óptica en ese lugar y que esto permitiría calcular con muchísima precisión cuál era la distancia entre la Tierra y el Sol. Cook salió del Reino Unido, cruzó el Atlántico, pasó un mes en Río de Janeiro, hizo una pausa en Tierra del Fuego, cruzó el Pacífico y llegó a Tahití justo a tiempo para realizar la medición. Es una historia verídica y ocurrió en uno de los viajes más fascinantes de la historia de la humanidad. Pero como Cook además era un militar, parte de la Royal Navy, el almirantazgo aprovechó el viaje para que documentara todo lo que viera y, si podía, buscar alguna pista de ese supuesto continente austral que nadie sabía todavía de su existencia, eso que hoy llamamos la Antártida. Para redondear, Cook no llegó a la Antártida, pero se encontró con Nueva Zelanda y con Australia. El viaje fue un éxito de impacto global por la cantidad de descubrimientos e hicieron de Cook una leyenda viva en su época. Luego vinieron 2 viajes más y su muerte en Hawái, pero lo que importa para esto es que, entre tanto registro, Cook anotó en su diario palabras que consideró necesarias, entre ellas canguro, pareo y tabú. Los diarios de los viajes de Cook se publicaron y tradujeron en todos los países europeos y formaban parte de cada biblioteca de un considerable poder adquisitivo porque eran enormes y difíciles de pagar. Es lógico suponer que un austríaco llamado Sigmund Freud tuviera bien leído el trabajo. Tal es así que una colección de 4 ensayos escritos entre 1912 y 1913 salieron de imprenta bajo el nombre Tótem y Tabú. Al tercer responsable que voy a sentar acá es a Luis López Ballesteros y de Torres, un español obviamente con ese apellido, que tradujo la obra de Freud al castellano. Para los pueblos polinesios, el significado de la palabra tabú no iba precisamente de la mano de la moral. Algo estaba prohibido por creencias complejas, por jerarquías, por cuestiones sagradas, etc. A Freud le pareció interesante que las cosas prohibidas fueran tan coincidentes alrededor del mundo. Como los tabúes estaban relacionados con un poder sobrenatural que impedía realizar determinados actos o hacerlos de determinada manera por miedo a un castigo, es lógico que la superestrella del psicoanálisis recurriera a la palabra tabú para hablar de las prohibiciones culturales y morales, entre las que destacaban la prohibición del incesto y del parricidio. O sea, son cosas que ya están mal en su definición, pero que tienen un peso aún peor por las circunstancias y sus ingredientes, a tal punto que mejor ni mencionarlos. El paso del tiempo llevó a que esta sociedad tan abierta a las teorías de la psicología termine utilizando la palabra tabú para cualquier prohibición, comportamiento o cualquier cosa mal visto por la sociedad y como lo que realmente es, algo que no debe siquiera mencionarse para evitar ser castigados de forma sobrenatural. Decía que tenía 3 cargas gigantes repartidas en palabras. Bueno, ya mencioné a tabú. Psiquiatría viene de 2 vocablos griegos. Psique es alma y atreia es medicina o cura. No se me ocurre mayor peso que saber que la traducción literal de un paciente psiquiátrico es la de alguien que tiene el alma enferma. La mente consciente no podría existir sin nuestro cerebro, pero seamos creyentes en el alma o ateos, cuesta mucho comprender que nuestra actividad mental no es fruto de una entidad más o menos inmaterial, sino producto de un enorme sistema de conexiones, cableados, imposibles de replicar. Los que no creen en algo sobrenatural no se diferencian demasiado cuando colocan en la esfera de la mente una fuerza de voluntad, la capacidad de elegir y sobre todo algo tan subjetivo como ser bueno o malo en una determinada época. Entonces, si pensamos que nuestra mente o nuestra alma son independientes del cerebro,
Tiene toda la lógica no aceptar una enfermedad mental como lo podría ser en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Porque si la mente es la versión moderna del alma y ambas es lo que nos define como seres humanos e individuos, ¿cómo es que va a fallar? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué hice mal? Y ahí aparece un gran tapado de la salud mental. El enorme, inmensísimo sentimiento de culpa que tenemos los diagnosticados. La sensación de creer que algo hicimos mal. Los que nos ven de afuera no reaccionan mejor. La primera respuesta suele ser de rechazo al diagnóstico o negación, sobre todo en los seres queridos, o de rechazo personal de parte del que no quiere lidiar con estas cosas. Obviamente tampoco falta también algo de culpabilidad, como si no alcanzara con la nuestra. Algo hiciste, ¿no? ¿Qué tomaste que terminaste así? La ciencia médica dice otra cosa muy distinta. Nuestro cerebro es tan pero tan inmenso, tan incomprensible aún, con tanto para investigar, que es imposible que todos percibamos la realidad de la misma forma, que es imposible que todos nos adaptemos a los cambios abruptos de la misma manera, que es imposible que todos seamos iguales. Con cualquier otra parte del cuerpo es más fácil de comprender, aunque sea también un tanto abstracto. Pocas personas fuera de la medicina pueden explicar con precisión qué es una malformación congénita ni cómo se genera. Yo al menos no podría. Hubo épocas de la historia humana en la que a los locos y a los enfermos congénitos les corría la misma suerte, la eugenesia. Hubo períodos de la cultura clásica de nuestra sociedad occidental en la que una malformación de nacimiento terminaba con el niño abandonado a su suerte en el exterior y los locos eran marginados a su suerte muchas veces en el exterior. Hoy nadie se atrevería a abandonar a un niño distinto, ni nadie se atrevería a considerar que es una carga para la polis o para el Estado. Al menos no se animarían a decirlo públicamente. Los locos, en cambio, siguen marginados. Desde la segunda mitad del siglo XX hemos visto caer uno a uno cualquier cantidad de tabúes, mientras que otros creemos que fueron derribados por ley, pero están ahí para cagarse de risa de nosotros. Cuando alguien dice que transitamos el fin del tabú psiquiátrico, no sé si reír o llorar, y no por culpa del trastorno límite de la personalidad. Primero te tiro un ejemplo sencillo y después seguimos. Tenés que tomar un empleado. Contás con dos currículum ciegos, sin fotos, sin nombres, solo antecedentes laborales y académicos. Uno de los dos, en otras consideraciones, agregó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. ¿A quién tomás? Seamos honestos, que acá nadie nos va a escuchar mentir. ¿Por qué alguien contaría algo así en un currículum? Y hay mil motivos, entre los cuales puede estar una consideración para que no le claven alguna reunión fuera de horario, ese único día de la semana en el que tiene terapia, o para que no salte la ficha en algún psicotécnico y lo descarten. Puede haber un montón de motivos. Es un tabú hecho y derecho porque si la persona no lo cuenta, nadie se entera. Acá, este que les habla, yo, nunca reboté ninguno de los exámenes que me hicieron en los 500 laburos a los que apliqué en mi vida. Quizás el más llamativo sea el que me hizo una reconocidísima empresa antes de ingresar a un laburo que obtuve. Nuevamente, pasé todos los exámenes psicotécnicos. Quizá la mayor diferencia en este es que la distancia que hubo entre el examen y un bruto diagnóstico fue de un par de semanas. Ser paciente psiquiátrico y estar bajo tratamiento no determina la capacidad o no para un trabajo. Por eso pasamos los exámenes psicotécnicos. En todo caso, un paciente psiquiátrico tiene un garante, su médico, su terapeuta o ambos. ¿Quién garantiza que el resto de los que se presentaron no fantasee con prender fuego todo? Poco después de la pandemia de COVID, una de las revistas más importantes de la Argentina puso en tapa ese título, exactamente con estas palabras: el fin del tabú. La idea pochoclera era mostrar cuántos artistas hicieron públicas sus dolencias emocionales. Todos conocemos alguno. La idea de desmitificar, de romper tabúes, repitiendo la palabra, de que los demás se animasen a hablar, porque si él lo cuenta, nosotros podemos. La diferencia que puede surgir es que un artista lo cuenta y su público, el que lo adora, el que paga la entrada, va a seguir pagándola. E incluso puede llegar a sentirse más fortalecido el lazo. No es la realidad de la mayoría de los empleados. Puedo dar fe. Más allá de eso, más allá del efecto buscado, yo me pregunté qué clase de tabú se habrá roto, en dónde, cuándo, cómo, fuera del mundo artístico, quién. ¿Y da lo mismo depende del artista y depende de qué trastorno psiquiátrico? ¿Da lo mismo un brote psicótico por consumos problemáticos? ¿Da lo mismo una anorexia? ¿Da lo mismo cualquiera de estas cosas que una depresión? ¿Que un trastorno de ansiedad? ¿Saben quiénes son los más grandes testigos del tabú psiquiátrico?
Los psicólogos. No importa si son psicoanalistas o conductistas, pregúntenle a cualquiera que conozcan cuál es la reacción mayoritaria del paciente promedio cuando se les sugiere que quizás, tal vez, sea una buena idea realizar una interconsulta con un médico psiquiatra. Pregúntenle y me cuentan. Ellos son testigos de ese tabú, del rechazo de los propios pacientes a ser medicados. Como si ir al psiquiatra fuera una garantía de ser medicados. Puede que sí, puede que no. Si es un sí, pesas un tratamiento. Si es un no, te quedas tranquilo de que no. Hace 13 años que vivo sumergido en el vasto océano de la salud mental, que hablo con psicólogos, psiquiatras, residentes de consultorio, de emergencias, laborales, escolares, farmacéuticos de todos los colores y hasta neurólogos. Es realmente impresionante la inversa proporción existente entre los que temen pisar a un psiquiatra para no ser medicados y el aumento de la venta de ansiolíticos con recetas de dudosa procedencia. Cada vez que alguien está nervioso, más de una vez alguno de nosotros hemos escuchado ¿querés un cuartito? Uno de los libros que publiqué aborda nada más que la salud mental desde el punto de vista de un paciente. Nada más. La tapa es casi tan sencillo como lo que intentaba transmitir. Es una foto tomada con mi celular a la palma de mi mano con las pastillas del desayuno. Para algunos fue chocante y me alegro por eso, porque era mi intención, llamar la atención y también para bajarle el precio. Yo solo tengo que abrir la boca y bajar unas pastillas con un sorbo de alguna bebida. ¿Qué tiene que hacer un diabético? ¿Y una persona con insuficiencia renal? Cuando publiqué el segundo episodio de esta tanda de podcast, una persona a la que no conozco y que nunca vi en mi fucking vida me escribió: ¿realmente te crees bueno? Sos una persona muy oscura y llena de adicciones. Yo, lleno de adicciones. Ojalá, ni el tabaco me quedó. Esta persona debe haber leído alguna opinión mía sobre otro tema y que no le gustó lo que dije, vio la foto del libro y me trató de falopero. ¿Cuál es el problema? Me pregunto cuántas copas de vino le parecerán suficientes para divertirse con sus amistades, o cuántas veces prefirió tomarse una aspirina en vez de ir a la guardia por ese dolor de cabeza. ¿Que las aspirinas son inocuas? Dale alguna a alguien con una CB y vemos. De antemano tengo la simple teoría de que toda persona inserta en la sociedad debe portar con una cuota mínima de hipocresía para poder vivir en comunidad. Me refiero a sonceras como no cagarnos de risa del look del tipo que nos cruzamos en la esquina, por poner un ejemplo. Técnicamente estamos callando algo que nos parece verdad. Y ni hablar de cuando alguien nos presenta a un novio, novia, hijo, hija o cualquier ser amado y nos agrega, ¿no es un bombón? Si le respondés, mirá, no sé qué le viste, o lo que hace el amor de padre, puede que te comas una trompada. Cuando estamos frente a uno que se define como una persona que habla sin filtros y que siempre dice lo que se le pasa por la cabeza, es probable que estemos delante de un tipo que no le importa el dolor que puede causar en su interlocutor. Básicamente la definición de psicópata. Y perdón que suena caliente, pero la persona que me escribió esa barbaridad hace ya unas cuantas semanas es un ejemplo más de los tantos mensajes negativos que recibo cada vez que toco el tema. A veces me gustaría conocerlos personalmente para leerles la catarata de mensajes positivos y testimonios de dolor de personas que buscan seguir adelante. ¿Por qué me enfoco en los pocos negativos? Porque son los que hacen daño. Los tabúes existieron mucho antes de que supiéramos de la palabra tabú. Primero las religiones, luego los estados, las legislaciones, son un compendio de prohibiciones cuyas infracciones tienen consecuencias. Son la base de la organización de las sociedades. Hubo épocas en las que las legislaciones eran menos eficaces que la moral y el solo hecho de creer en un solo Dios fue motivo para el escarnio de los monoteístas dentro del Imperio Romano, por poner un ejemplo, una situación que duró unos cuantos siglos. La práctica de cualquier cosa que pudiera explicar las fuerzas del universo fueron consideradas diabólicas durante demasiado tiempo y todos caían en la misma bolsa. Daba igual demostrar matemáticamente que la Tierra no es el centro ni del universo ni de su sistema que realizar una autopsia para estudiar el cuerpo humano, o practicar la astrología, o realizar pociones curativas. Todos podían terminar en la hoguera. Sin dar nombres y haciendo reserva total de fuentes, puedo contarles cosas que a mí me costarían acreditar si no fuera que vivimos rodeados por situaciones así. Un psicólogo recibió de un paciente el rechazo a una interconsulta con un psiquiatra. El mismo paciente le comentó varias sesiones después que sentía que debía hacer constelaciones familiares porque a fulanito le había resultado y le cambió la vida. Quisiera decir que es un caso aislado. Una psicóloga amiga, que creo que me tiene de caso de estudio para alguna tesis o algo así, me contó que tuvo una hora de charla con un paciente para admisión, para ver si hacían tratamiento o no, y al final el tipo le agradeció el tiempo y se retiró porque la mujer, o sea, la psicóloga, no hace terapia de regresión a vidas pasadas.
No sé si es falta de recursos o simplemente cansancio, pero no son pocos los terapeutas que caen en las redes de cosas poco científicas. ¿A qué me refiero con estas cosas? Ofertas tipo ecualización de la vibra emocional o la recomendación de técnicas de biohacking que no tienen suficientes estudios científicos encima por una simple relación de sentido común. Antiguamente los hombres se bañaban en aguas heladas. Sí, mam. También podían morir de septicemia por un raspón en la rodilla, y si llegaban con vida a los 40 años pasaban a ser los patriarcas de la caverna. Me cuesta entender cómo es que gente que eligió un camino científico, que abrazó una carrera fundada en ciencia, termine dándole de comer a terapias que flaco favor le hacen a romper tabúes. Porque, ¿qué haces con tantas pastillas pudiendo ser constelaciones familiares? Mira, yo no me pongo nada. Nunca, nunca jamás me podría oponer a algo que no haga daño, tenga o no tenga sustento científico. De hecho, me referencio en el catolicismo, voy a misa un par de veces al año y puede que rece más de lo que recuerdo. Jamás, nunca, never in the puta life se me ocurriría delante de un tipo que se agarra al pecho y cae al piso ponerme a rezar en vez de marcar el 911. No sé cómo decirlo más claro. Me abro aún más todavía. Mi vieja es astróloga. Posta. ¿En serio? No es lo que hace para vivir, pero estudió como para ser una profesional. Pero no astróloga recibida de redes sociales, astróloga de estudios de largos años, toneladas de libros y a la antigua, de cuando había que saber mucho álgebra y logaritmos. Evidentemente tuvo una facilidad de toda su vida, ya que es programadora y analista de sistemas y los números la tiraron para los astros y su supuesta influencia en nuestras vidas, bueno, cayó. Y yo lo acepto todo, desde las flores de Bach hasta los pedidos de paciencia, hasta que tal planeta pase a estar en sextila no sé dónde. ¿Por qué lo hago? Porque es mi madre. Porque me gusta pensar en otras cosas y porque no está contraindicado mientras no largue el tratamiento tradicional. Para pasar en limpio, si sentís que las constelaciones familiares te hacen bien y no largaste el tratamiento o no te negás a consultar a un profesional, dale para adelante. ¿Crees que las flores de Bach te van a ayudar a transitar mejor todo este camino? No pasa nada. No está contraindicada con ninguna de las pastillas que pudiese llegar a tomar nadie. Si a vos te sirve y no hace daño, ¿quién te puede decir algo? Es más, hasta es recomendable que abraces explicaciones o creencias que te den contención frente a lo que cuesta aceptar, porque el peso de las palabras nos ha impuesto durante milenios que un trastorno es tener el alma enferma. ¿Qué explicación lógica podríamos llegar a obtener? Ahora, con este panorama de constelaciones familiares, wellness, biohacking y todo lo que gira, yo siento que estamos ante una versión snob de lo que antes despreciábamos por chantas. Si me preguntan a mí, creo que debería putear a mi bisabuelo por haber elegido venir a la Argentina. Pero también podría perdonarlo porque fue la solución que se le ocurrió luego de sobrevivir al frente austríaco de la Primera Guerra Mundial y ver que sus hijos se estaban criando en un país que caminaba a una nueva calamidad bélica. Puedo pensar en las familias numerosas, los tíos muertos jóvenes, los que sufrieron injusticias. Y todo puedo hacerlo mientras a la mañana tome los 2 miligramos de una, los 100 de la segunda, los 75 de la tercera y los 25 de la cuarta, del mismo modo que mi sacerdote de cabecera hace lo mismo luego de los rezos matutinos. Si tan solo fuéramos conscientes del daño que causamos cada vez que minimizamos una expresión emocional de otra persona. Durante mucho tiempo creí en la superioridad del porteño porque tenemos la mayor proporción de psicólogos por habitante del planeta, y también por porteño, claro. Conozco de primera mano la realidad que se vive con los trastornos en otros países y en mi mismo país por fuera de las grandes urbes. Luego caí en cuenta de la gran hipocresía de una sociedad, la que me rodea, en mi ciudad, que puede vivir en terapia toda la vida y cree que con eso está superado todo, porque pisar a un psiquiatra es un estigma. Culturalmente, el acto de volverse loco siempre funciona para las distintas formas de narrativa, actuaciones, poemas, canciones, novelas, la opción que elijas. El tema es que también ayudan a que grandes películas de terror o suspenso lo sean aún más terroríficas. ¿Funcionaría Atrapado sin salida si en vez de estar ambientada en un hospital psiquiátrico lo estuviera, no sé, en el garaje de un shopping un domingo de lluvia? Ok, es un ejemplo muy duro. ¿Psicosis tendría el mismo impacto si se llamase complejo de Edipo no resuelto? Después está la gente que hace todo bien. Martin Scorsese colapsó durante la filmación de La Isla Siniestra, ambientada en un psiquiátrico de principios del siglo XX que hace quedar al asilo Arkham de Batman a la altura de un spa. Scorsese colapsó de verdad, y lo pueden chequear en el inmenso documental disponible en la plataforma de Apple. Al finalizar la filmación comenzó un tratamiento por depresión mayor.
Se hizo carne del clima de la historia, del dolor, y se despertaron sus propios dolores y terminó medicado. ¿Qué tiene de positivo? Que lo cuenta. Y a mí me hizo un favor, porque los negacionistas de la ciencia médica imaginan a la psiquiatría como instituciones que quedaron varadas en el siglo XIX. Pero eso sí, qué moderno amigarnos con el tío tatarabuelo que murió de viejo 72 años antes de que naciéramos. Persona oscura y llena de adicciones, me dijo. ¡Qué pedazo de hijo!